Bien, gracias. Vamos a, el día de hoy, tratar un tema muy relevante dentro de la especialidad, como es la fisiología, un repaso de la fisiología de la reproducción y el ciclo sexual. Tenemos acá el contenido, ¿no? Y quiero decirles de que el ciclo reproductivo es un evento en donde ocurren una serie de hechos y aparecen dos procesos, ¿no?, fundamentales que tienen gran trascendencia en la reproducción: la maduración y liberación del óvulo fecundo en el ovario, que esto se realiza bajo un influjo hormonal, y la preparación del útero para recibir el embrión en caso de que éste sea fecundado. En las mujeres sanas hay una precisión metabólica que sugiere que la naturaleza provee a la especie humana una culminación procreativa como norma para cada óvulo, ¿no? La ovulación, cuando no hay embarazo, va seguida de un sangrado menstrual. Y este hecho, es decir, la ovulación, es recurrente, es predecible, es secuencial, ¿no?, desde una etapa de la vida. Llega la pubertad, ¿no?, y se produce la primera menstruación hasta que ocurre la menopausia alrededor de los 50 años. Es un ciclo reproductivo generalmente regular, predecible, ya bien establecido desde los 15 a los 45 años. Algunos dicen que la función reproductiva óptima se alcanza a los 30 años. Algunos menos, pero es más o menos lo que se menciona. Y en las mujeres saludables se presenta este fenómeno, este ciclo sexual, ciclo reproductivo, cada 28 días, y se tiene alrededor de 13 o 14 ovulaciones al año. Aquí en todo esto, ¿no?, en el ciclo menstrual, hay involucradas entidades anatómicas, ¿no?, en el cual el eje hipotálamo-hipófisis es el maestro, es el director de la orquesta. El ovario es el reloj fisiológico que responde, y aquí aparece también el útero, que es un elemento que sufre efectos finales, pero que tiene al final el producto notable, el embarazo. En las vías nerviosas clásicas hay neurotransmisores, ¿ya?, que están ubicados en el sistema nervioso central, en el hipotálamo. Hay una serie de núcleos, ¿no?, que producen ciertas sustancias y que viajan a través del sistema porta-hipofisiario y estimulan un grupo de células. Y estos, a su vez, hacen su efecto en los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Y acá siempre vamos a hablar de ejes. Siempre en endocrinología de la reproducción se hablan de ejes y la endocrinología en general, ¿no? Así tenemos nosotros de que tenemos la corteza cerebral,
que participa enviando vía fibras eferentes al hipotálamo y a través de neurotransmisores, ¿no? Actúan en el área hipofisiotropa, ¿no?, del hipotálamo, regulando la síntesis y la secreción de las hormonas que aquí a este nivel se producen. Recordemos que hay una serie de ejes, pero a nosotros nos interesa sobre todo el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Entonces aquí en el hipotálamo secretan, pues, como repetimos, los factores liberadores para que vayan a la adenohipófisis. Tenemos la hormona liberadora de corticotropina, la tirotropina, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la dopamina, que inhibe la liberación de prolactina, que es otra hormona que se produce ahí, y el factor liberador de la hormona de crecimiento. Nosotros vamos a centrar la atención en este eje, en la hormona liberadora de gonadotrofinas. Una vez que son secretadas las hormonas, se almacenan en el óvulo posterior de la hipófisis, ¿no? También como la hormona antidiurética y la oxitocina. La oxitocina juega un rol importante en la reproducción, en el parto. Doctor Aguilar, disculpe, no se le escucha. Doctor Aguilar, buenos días. Parece que su micro está silenciado, no lo escuchamos. No está silenciado. Aquí aparece como que está... Ya, ahora sí lo escuchamos, doctor. Sí, ahora sí lo escuchamos, doctor. Continúe, por favor. A ver. ¿Hasta aquí me escucharon? ¿Sí? Sí, doctora, sí. Entonces decíamos de que el hipotálamo secreta, pues, factores liberadores para la hipófisis anterior, la adenohipófisis, y que eran una serie de sustancias que llegaban a la hipófisis, ¿no?, mediante sus vías nerviosas. Entonces estos neurotransmisores recorren un pequeño espacio extracelular que se conoce como unión sináptica y se adhieren a las dendritas de una segunda neurona, ¿no? Otras veces estas sustancias son secretadas directamente al torrente sanguíneo para de este modo hacer su efecto a distancia. El factor liberador de gonadotrofinas es un ejemplo de ello. Entonces, en la adenohipófisis, pues, nosotros vamos a tener que reconocer y repetir este eje, esta asociación de la hormona liberadora de gonadotrofinas para la liberación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. También el hipotálamo secreta hormonas que van a ser almacenadas en el óvulo posterior de la hipófisis. Y
tenemos la hormona antidiurética, tenemos a la oxitocina, y esta última que sí a nosotros nos ocupa mucho porque tiene un efecto de estimular las contracciones musculares a nivel del útero y favorecer la excreción de la leche a través de la glándula mamaria. Esto es importante en el embarazo, parto y en el puerperio. Entonces, esto nos habla pues de que a nivel de todo este imbrincado eje existen una serie de escalones o niveles. Tenemos el hipotálamo, donde se producen la hormona liberadora, la hipófisis, que responde con la liberación de las hormonas FSH y LH, los ovarios, que producen estrógeno y progesterona, y el útero, donde ocurre pues los cambios endometriales que veremos más adelante. Entonces hay niveles y a cualquiera de ellos se puede presentar alguna alteración. Por lo tanto, de ocurrir en nuestra práctica diaria, nosotros tenemos que buscar a ver en cuál de ellos es que se está produciendo la alteración. La hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH, ¿no? Entonces, viene de unas neuronas que aparecen en la placa olfatoria y se proyectan a unos núcleos, ¿no?, que están ahí en el hipotálamo. El núcleo septal preóptico, y forman redes laxas diseminadas, ¿no? Y se concentran básicamente a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo. Tiene una vida media de 2 a 4 minutos y hay una secreción pulsátil que, según la frecuencia y la amplitud de los mismos, va a depender cuánto y cuándo se libera FSH y LH. Tiene un pulso fisiológico entre 60 y 90 minutos. Estimulan a la GnRH, la noradrenalina, y lo inhiben la dopamina y serotonina. Entonces vemos que hay un efecto estimulante y hay un efecto de inhibición según los mediadores neuroendocrinos. La regulación creciente o autocebamiento de la GnRH es pulsátil y el complejo es degradado en el interior de la célula gonadotropa. Y aquí hay un gran número de receptores que regresan a la superficie. ¿Y cómo se produce la regulación decreciente? Si la exposición a la GnRH es continua, los receptores internalizados no retornan a la superficie. Acá se forma el complejo hormona-receptor. Hola. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Buenos días. Se ha bloqueado la pantalla. Se escucha bien, no te preocupes, se escucha bien. Sí, pero se ha bloqueado la pantalla, no puedo progresar. No, eso ya seguramente es cuestión de tu computadora. Ok, listo. Entonces, la hormona liberadora de
gonadotropinas, ¿no? Tiene una secreción pulsátil, ¿ya?, según la fase del ciclo sexual. Y en la fase folicular tiene unos pulsos que son frecuentes, de una amplitud pequeña, pero que al acercarse la ovulación, estos se hacen mucho más frecuentes para después de la misma disminuir la cantidad y la amplitud. Si esto no se produce, va a ocurrir una serie de eventos, ¿no? La exposición continua, entonces, de GnRH puede producir trastornos dependientes de las hormonas ováricas, ¿ya?, ciclos de inducción, pubertad precoz, cánceres hormonodependientes, hiperandrogenismo. Por eso es necesario que sea una producción y una liberación pulsátil. Ya. La FSH y la LH son isomorfas y secretadas en la misma célula gonadotrópica. Ya está demostrado actualmente eso. Y estas células se ubican en las porciones laterales de la glándula hipófisis. Por autocebamiento se sintetizan nuevos receptores que permiten que las células gonadotropas respondan a menores cantidades de este GnRH. Entonces, evento importante para el pico de LH previo a la ovulación. Recuerden que si esto no se produjese, no va a haber liberación del óvulo. Entonces, aquí el fenómeno que ocurre es de que se aumenta la síntesis de los nuevos receptores y las células responden a menores cantidades y se producen los pulsos más frecuentes. Y esto tiene una particularidad, que tiene que producirse la elevación del estradiol, para que se pueda producir el pico de LH. Pero es excepcional, porque a pesar de que hay circulación muy aumentada de estrógenos, la LH sigue produciéndose en mayor cantidad, es decir, no se produce el bloqueo, el feedback, no se produce la retroalimentación. Este es un hecho interesante y que llama la atención en la fisiología de la reproducción. Entonces, aquí tenemos una población bastante heterogénea, pero que lo más importante que va a ocurrir en ella es el pico de LH. Estos receptores de GnRH son regulados por la misma hormona liberadora, por las hormonas sexuales, por otras sustancias como la galanina, la inhibina, la activina, que según sea el caso, estimulan o inhiben selectivamente las hormonas, ¿no?, y por lo tanto se liberan o dejan de hacerlo. Entonces, en el ciclo genital femenino, las gonadotropinas FSH y LH tienen una producción hormonal individual cíclica, ¿no? La FSH estimula el crecimiento folicular en el ovario, su producción se inicia con la menstruación y disminuye cuando aumentan los estrógenos e inhibina. Acá
reviste un papel importante porque si la inhibina no actuara, entonces imagínense cuántos folículos tendríamos. Y se estimularían como en el conejo, ¿no? O en la coneja. Y tendríamos embarazos múltiples. La LH se eleva el día previo a la ovulación e induce la liberación del folículo maduro. Una vez que ya los folículos son estimulados, se inicia la producción de estrógenos, que inhibe pues el crecimiento folicular por una retroalimentación negativa a la FSH, a esta hormona gonadal. Esta hormona es importantísima porque tiene un rol somático, tiene un rol trófico y tiene un rol en la reproducción, ¿no? El desarrollo de los genitales y caracteres sexuales, ¿no?, vienen debido a la acción de los estrógenos. La piel, la mucosa, mantienen su trofismo, los huesos ven favorecida su desarrollo y su mantenimiento de acuerdo a la acción de estas hormonas, ¿no? Las mamas crecen, ¿no? Hay una pigmentación areolar, las caderas se ensanchan y ahí es donde van a depositarse los tejidos grasos. Y a nivel del endometrio se estimula el crecimiento y le da la posibilidad después, para cuando se ha regenerado, pueda ya producirse la ovulación y pueda venir el fin de la ovulación, que es decir, formar el gameto femenino para unirse al espermatozoide. La progesterona es antagónica, ¿no? Y se produce, entre otros, a nivel del cuerpo lúteo, que es la fuente fundamental en esta etapa, ¿no? A través de las trompas uterinas, ¿no?, se dice de que aumentaría la motilidad, pero en base a la activación de los cilios internos, que estimularía su crecimiento y movimiento de los cilios. Pero en esencia, las trompas uterinas son, la progesterona lo que hace en esencia es mantener quieto la fibra muscular. Disminuye la motilidad de la musculatura lisa. Por eso es de que se tienen ciertas acciones entendidas por esta condición. A nivel del endometrio, estimulan el desarrollo, ¿no?, del mismo y favorecen que las glándulas se crezcan, se tornen tortuosas y se llenen de nutrientes. ¿Para qué? Para mantener al probable embarazo. Entonces, esto prepara pues al endometrio para la implantación, prepara para recibir al producto notable, para recibir al huevo fecundado, para recibir al blastocisto a nivel de esta estructura. Y repetimos que a nivel del músculo, a nivel del miometrio,
disminuye las contracciones uterinas y tiene una acción que es espesar el moco cervical, contrario a la acción de la progesterona, de los estrógenos, a la acción de los estrógenos, que por el contrario, cuando aumentan los estrógenos, aumenta la filancia del moco cervical con la idea de favorecer la subida y el pasaje de los espermatozoides hacia el tracto genital. Y de este modo se pueda producir la capacitancia y tener la oportunidad de llegar a las trompas para producirse la unión con el gameto, ¿no? Con el espermatozoide y el óvulo. Esto tiene una acción que se aprovecha, por ejemplo, en metodología anticonceptiva. Hay métodos que espesan el moco cervical, los de solo progestágenos, y entonces lo hacen impermeable, forman un tapón, lo hacen hostil a los espermatozoides y estos no pueden producir. En la fisiología reproductiva, de lo que se trata es brindar una barrera para que no ingresen otros microorganismos y puedan producir alteraciones a nivel del útero y que puedan tener efectos nocivos para el curso del embarazo. A nivel de las mamas, propician el desarrollo de acinos glandulares. Se le ha atribuido a la progesterona un papel inmunomodulador durante el embarazo, ¿no? Para tratar de bloquear una acción que pueda condicionar la estimulación, ¿no? A través de intrincados mecanismos para bloquear la reacción que pueda condicionar un aborto o un parto pretérmino. Esto es normal acá cuando va a acercarse el parto, pero mientras tanto la progesterona tiene un papel de bloquear el rechazo, vamos a hablarlo así, del producto notable, ¿ya? Y conducir al útero hasta la fecha del parto. Cuando hay alteraciones de ello, cuando hay una progesterona insuficiente para producir el factor bloqueante inducido, entonces ahí sí es que vamos a tener problemas de aborto. Entonces, lo que debemos concluir es que la progesterona induce una supresión importante de reacciones de células T, inhibiendo también las células asesinas naturales. También, a nivel del embarazo, tiene un efecto quiescente miometrial, ¿ya? En el cual, mediante un intrincado mecanismo, ¿no? La presencia de algunos factores mediados por la progesterona hacen que se pueda producir la labor de parto o no producir la misma o bloquear la actividad contráctil del miometrio. Entonces, ya saben que tiene un efecto inmunológico y un efecto quiescente que concluyen con que no se produce alteraciones del embarazo por la presencia de la
progesterona. También debemos hablar de la prolactina. La prolactina, ¿no?, se secreta después de un estímulo a nivel de la mama. Por vía aferente, ¿no?, viajan hacia los núcleos, se produce la liberación de prolactina a nivel de las mamas, las células secretoras aumentan la producción láctea, aumentan la producción láctea. Y también se libera oxitocina, que favorece la salida de la leche, la eyección de la leche. Y a nivel de las células mioepiteliales, ¿no?, ¿qué es lo que produce? La salida de la leche. Y a nivel del útero, favorece la contracción uterina. Por eso es que se recomienda la lactancia materna exclusiva para favorecer la producción de leche y, a su vez, por el efecto oxitóxico, mantener la contracción del útero y prevenir la hemorragia posparto. Entonces, la oxitocina, pues, ya saben, vamos a repetir que produce y favorece la contracción miometrial, que produce la contracción de las células mioepiteliales del conducto lactífero y por lo tanto favorece la salida de la leche. Esto está mediado por la succión. Señales olfatorias, los sentidos juegan un papel importante, ¿no? La estimulación del cérvix. Y ya en obstetricia van a ver ustedes algo sobre el reflejo de Ferguson, ¿no?, que al realizarlo se produce una descarga de oxitocina y otros mediadores que favorecen la contracción del miometrio, la contracción uterina. Ya. A nivel del ciclo sexual ocurren eventos en los diferentes escalones de los que hemos hablado. ¿Ya? El hipotálamo, ¿ya?, es quien gobierna al lóbulo, a la hipófisis, ¿ya? Puede ser mediante inhibición, ¿ya?, y por estimulación. Si nosotros clásicamente dividimos el ciclo sexual en dos etapas, ¿no?, vamos a llamar, en este caso, en donde tomamos como molde las hormonas hipofisiarias, ¿no?, la fase donde hay predominancia de la FSH, luego viene el pico de LH, la caída de los mismos, ¿no?, debido a la ovulación y a la acción de la progesterona. Entonces, tenemos que considerar mucho este aspecto. ¿Ya? A nivel del ovario se produce, ¿no?, un fenómeno de que se reclutan los óvulos, se estimulan los primordios y luego vamos a un folículo en diferentes etapas hasta llegar al folículo de De Graaf,
en el cual se produce la liberación del óvulo y luego la formación del cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que es la fuente productora de estrógenos y que se va a encargar de mantener al embarazo en las primeras semanas, en los primeros estadios. Entonces, tenemos la fase folicular y la fase lútea. No se le escucha, doctor. Doctor Aguilar, Sí, estoy no se le escuchó. ahora. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Adelante, Julio, se escucha, adelante. Doctor Mascaro, disculpe, no le puedo contestar el celular porque estoy con el Zoom ahí, se me cuelga. Ah, ya, luego conversamos, Ya, doctor. sí, Ya, doctor, listo. ya, doctor, hasta luego. Ya. En las fases, desde el punto de vista de las hormonas, estrógeno y progesterona, en la primera fase del ciclo predominan los estrógenos. Y una vez que se produce la ovulación, obviamente la progesterona es la que tiene una mayor producción, porque como repetimos, esta hormona es la que va a estabilizar el probable embarazo. A nivel del endometrio, después de la menstruación, de la descamación menstrual, el endometrio queda destruido, como si estuviese bombardeado, queda como si lo hubiesen podado, y comienza una fase de reestructuración, de reordenamiento, de reorganización. Y poco a poco va tomando un grosor que tranquilamente en la etapa periovulatoria puede llegar a 12, 14, se considera normal. Acá las glándulas se van recomponiendo, ¿no? Pero son unas glándulas largas, ¿no? Que después de la ovulación, por acción de la progesterona, estas glándulas se ensanchan, se ponen tortuosas, se llenan de vacuolas, de elementos nutritivos para acoger y brindarle ese soporte al nuevo ser. Luego, a través de ciertos mecanismos donde juegan papel importante las prostaglandinas, la caída de la progesterona inhibe la quiescencia, las prostaglandinas producen una contracción sostenida de los vasos, la fase muscular de los vasos sanguíneos, se produce pues una isquemia, necrosis y luego desprendimiento de la mucosa endometrial cuando no se ha producido embarazo. Esa es digamos, la acción del eje hipotálamo hipófisis, o así actúa, y esos son los resultados a los diferentes niveles de los cuales habíamos estado conversando, ¿no? Miren, la ovulación se produce más o menos 10 a 12 horas después del pico de LH y más o menos unas entre 24 y 36 horas del pico del estradiol. Es necesario que se produzca este hecho, este fenómeno, para que pueda producirse la liberación de LH, el pico de LH, y la posterior ovulación. De no llevarse a cabo acá este hecho,
nosotros no tendremos pico ovulatorio y por lo tanto no va a haber ovulación. Entonces, el ciclo ovárico, ¿no?, va a ver influenciado por la acción de estas hormonas. La FSH estimula el crecimiento del folículo, ¿no?, y después de ello, ¿no?, ayuda a reestructurar el endometrio, que va a conducir a lo que hemos dicho después, a la salida de la LH, la salida del óvulo y poder mantener el efecto reproductivo. Entonces, aquí tenemos graficado el feedback que se produce. Entonces, el hipotálamo produce la GnRH, que a su vez va a la hipófisis, actúa sobre las trofinas, FSH-LH, a su vez estimulan la acción de los ovarios, estas hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, ¿no?, la inhibina, y van al órgano blanco, que es sobre todo el útero en este caso. Y la producción de ello va a producir una retroalimentación negativa, ¿ya? Y lo único que sí debo repetir es de que se produce una gran liberación de LH a pesar de los altos niveles de estrógenos, que en teoría deberían estar bloqueando la liberación de estas hormonas. Pero por aumento de la sensibilidad y aumento de receptores, es que esto no ocurre, no se produce. Entonces, nuevamente, para poderlo comprender, viene un reclutamiento folicular desde los folículos iniciales, después se vienen ya la formación, el estímulo, vienen los folículos primarios, secundarios, y después hay la selección de uno de ellos. Entonces solo uno de ellos va a llegar a ser el folículo de De Graaf, que va a producir el óvulo, que va a contribuir con la posibilidad de mantener la especie cuando hay unión a un espermatozoide. Entonces, el crecimiento inicial del folículo primordial, que es un ovocito detenido en estado de diproteno de la profase meiótica, y presenta una capa de células de la granulosa. Entonces, del pool de folículos se toma uno. Este seleccionado, ¿no?, va a ser estimulado, ¿no? En realidad todos van a ser estimulados. Y recuerden que aquí ocurre un hecho. Todos van a crecer, todos van a desarrollarse. Y es un hecho normal cuando observan ustedes un resultado de ecografía y muy libremente dicen, tiene ovario poliquístico o tiene quistes de ovario, ¿no?, el mayor de 7 milímetros y el menor de 3 milímetros. Y esto es un hecho completamente normal, no es un quiste de ovario, son folículos, ¿no?, que el cual la selección del mismo, ¿no?, entre el quinto y el séptimo día hace que estos se vayan desarrollando, pasa a un folículo primario, ¿ya? La FSH rescata
algunos folículos de la atresia, hay aumento del tamaño del ovocito, viene una transformación a nivel de las células de la granulosa, ¿ya? Y se forma el folículo preantal. Este ovocito crece y es rodeado de la zona pelúcida. La capa granulosa prolifera y la teca organiza un conglomerado formando estroma y el folículo adquiere vascularización. La granulosa y la teca tienen importancia en la producción de hormonas que van a favorecer el curso de la ovulación. Entonces, el folículo secundario va a realizarse por el aumento en la producción de estrógenos, ¿no? Y de esta manera vamos a llegar al folículo, ¿no?, antral, que va a sufrir la acción del FSH, y hay una producción de líquido folicular que se acumula en los espacios intercelulares de la granulosa. Entonces aquí forman una cavidad que va a formar un medio endocrino especial para el ovocito. La vascularización de la teca ayuda al ingreso preferencialmente de una gonadotrofina a un folículo. Entonces, ¿ya? Y la granulosa adquiere los receptores para el LH a fin de responder al pico ovulatorio. Estos fenómenos hacen pues de que un folículo, el elegido, el seleccionado, tenga estas características, ¿ya? Se convierte en el folículo dominante, viene el pico de LH, ¿no?, ¿ya?, que actúa a nivel del folículo llamado ahora de Graf. Las células de la granulosa aumentan y se llenan de inclusiones lipídicas. La teca se vasculariza, se congestiona, se vacuoliza, aumenta la producción estrogénica produciendo el pico. De 24 a 36 horas antes de la ovulación se produce el pico y la liberación del electrón. Entonces, el indicador más importante de una próxima ovulación es la iniciación del pico de LH. ¿Qué ocurre entonces? 24 a 36 horas antes de la ruptura folicular. ¿Ya? Y la ovulación se produce 10 a 12 horas después del pico de LH. Y como habíamos mencionado, era necesario tener el pico de estradiol previo, el mismo que se realiza 24 a 36 horas previas. De este modo, sí, nosotros vamos a tener garantizada la ovulación con este fenómeno que estamos señalando aquí. En la vida fetal, ¿no?, existen millones de folículos, que luego vienen a la atresia y a la etapa del nacimiento, ¿no? Si nosotros hiciéramos un estudio hormonal del feto, y al nacimiento tiene las mismas características de una mujer en la etapa de climaterio, elevadas
valores de FSH-LH. Pero viene el neonato y viene la etapa de quiesencia. Está controlado, está quieto, no actúa, no trabaja a este nivel, hasta la época de la pubertad, donde ya se produce todo el movimiento hormonal que hemos venido hablando, y con la liberación del óvulo vamos a tener ya la menarquia o la menstruación posterior. Y alrededor de 300.000, 400.000 folículos que va a tener en la etapa neonatal. De ellos quizá 300 van a llegar a ser óvulos y se van a liberar, hasta que viene ya la disminución, va decreciendo, hasta que viene la menopausia con la detención de la menstruación. Entonces, miren, es importante esto del ciclo ovárico, porque la producción de estrógenos y progesterona es son mecanismos de protección para la mujer. Ya habíamos dicho que los estrógenos tienen una acción somática, ¿no? La formación, en darle la feminidad a la mujer. Y también tiene una función nutritiva, de mantenimiento de los tegumentos. Por eso la mujer tiene la piel más tersa, la voz. Todo ello es debido a la presencia de los estrógenos. Entonces, cuando viene la menopausia, esto ya no ocurre y vienen todos los cambios que va a sufrir la mujer, que se estudiarán en el capítulo pertinente. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una mujer de 40 años, 45 años, que recientemente se le ha extirpado el útero y los ovarios. Entonces, si yo ya no tengo útero y creo conveniente o deseo de la mujer de recibir una terapia de reemplazo hormonal, ¿qué haría yo dándole estrógenos y progestágenos si ya no tiene útero? Y esto es para producir la menstruación. Y desde el punto de vista metabólico, para todos sus procesos metabólicos, mantenerla a la señora. Entonces le daría solo estrógenos. Esta es una aplicación clínica de algo que aparentemente es un hecho común, corriente y de todos los días, y desde las épocas remotas que ocurre y sufre la mujer. Entonces acá, para graficarlo, ya habíamos dicho, ¿no? A nivel del endometrio, ¿no? La fase descamativa, la fase donde decíamos que parecía bombardeada, el endometrio después durante la menstruación, viene la fase proliferativa, ¿no? Llamada también así fase proliferativa, desde el primer día del sangrado. Entonces la acción de la FSH, engrosamiento endometrial, y las glándulas se restituyen y comienzan a crecer. Luego de la ovulación viene la fase secretora, por la secreción de la progesterona, ¿no? Y después de la ovulación se produce después la producción de la misma, que a nivel del endometrio lo prepara para la implantación. Ya habíamos dicho, se produce un crecimiento glandular, gran congestión, gran cantidad de nutrientes, glucógeno y otros más, que lo único que hacen es tratar de brindar un medio, un lecho adecuado al nuevo ser y favorecer la perpetuación de la especie.
El término ciclo menstrual se usa para describir los eventos mensuales que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, preparándolo para la posibilidad del embarazo. Cada mes, un óvulo se libera de un ovario en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo, el revestimiento del útero se engrosa, listo para el embarazo. Si la fertilización no llega a ocurrir, el revestimiento del útero se desprende en forma de menstruación y el ciclo empieza de nuevo. Un ovario contiene cientos de miles de ovocitos primarios u óvulos inmaduros. Cada uno de ellos está contenido en una estructura llamada folículo y en este estado un folículo primordial. El ciclo menstrual está controlado por las hormonas secretadas por la glándula pituitaria y los ovarios. La pituitaria está controlada por el hipotálamo. El hipotálamo produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina o GnRH. GnRH estimula el lóbulo anterior de la pituitaria para secretar la hormona folículo estimulante FSH. FSH viaja por el torrente sanguíneo hasta los ovarios y estimula el crecimiento de un grupo de folículos. Estos folículos primordiales se convierten en folículos primarios y luego en secundarios. Estos folículos secundarios producen una hormona llamada estrógeno que actúa estimulando el crecimiento del endometrio, la capa interna del útero. Los folículos secundarios compiten entre ellos y solo uno de ellos sobrevivirá y se convertirá en un folículo maduro. Los demás se atrofian y mueren. Los niveles de estrógeno en aumento también actúan en el hipotálamo y la pituitaria anterior para incrementar el nivel de GnRH e inducir la producción de otra hormona, hormona luteinizante LH. Una oleada de hormona LH provoca la ovulación, la liberación del óvulo desde el folículo y el ovario. Las fimbrias arrastran el óvulo y lo llevan a una de las trompas de Falopio. La fertilización por el espermatozoide, cuando ocurre, normalmente tiene lugar en la región ampular, la zona más ancha de la trompa de Falopio. El óvulo fertilizado inmediatamente empieza el proceso de desarrollo mientras viaja hacia el útero. Después de 6 días se convierte en un blastocisto y se implanta en el endometrio del útero. Mientras, el resto del folículo roto se ha convertido en un cuerpo lúteo, el cual secreta progesterona. La progesterona estimula un mayor desarrollo uterino, convirtiéndolo en un lecho nutritivo para el embrión durante el embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se atrofia y los niveles de progesterona disminuyen. Esto lleva a la rotura del endometrio, comienza la menstruación y el ciclo se repite. Ok. Bueno, yo lo que quiero decirles es de que no solamente las alteraciones del hipotálamo, de la hipófisis, del ovario, del útero, son importantes durante los problemas que puedan presentarse. Lo que cuando nosotros tenemos una alteración de esta parte de la medicina, hay que considerar también que la corteza cerebral acá juega un papel importante y que se debe de tomar en cuenta las posibilidades de que alguna alteración pueda tratarse por problemas extras al sistema. Les decía de que Julio, tienes que volver a compartir pantalla. ¿Hola? Tienes que volver a compartir pantalla, no vemos la imagen. Ya estoy en fuentes bibliográficas, fue lo último. Estoy en la pantalla, estoy compartiendo la pantalla. Al parecer no. ¿Ustedes ven la pantalla, chicos? No, doctor, no se ve. Tiene que ir a la barra inferior del Zoom y poner compartir pantalla nuevamente. Julio, si necesitas pasar más diapositivas, tienes que volver a compartir pantalla. No, ya esa es la última. Ya, ok. A ver. A esa información para poder nosotros ir camino a, por ejemplo, o ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Julio, pero... Ahí estoy yo. Mire, he puesto
Esa es la última. Bibliografía y gracias. Y estaba... Ya no tengo más, más diapositivas, solo que estaba comentando de que, bueno, me escucharán, por favor. Si no, me avisan. Los problemas a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, este eje que hemos revisado hoy, no necesariamente es por alteraciones del mismo, sino que algunos problemas pueden presentarse, ¿no?, extras al sistema nervioso central, como por ejemplo el estrés, el uso de fármacos, la alimentación deficiente, el ejercicio intenso, pueden alterar la función sin que exista un daño orgánico. Y les decía que había damas que concurrían a la consulta con mucha preocupación porque no podían quedar embarazadas y vivían un estrés permanente. Son esas mujeres que dicen, hoy día tiene que ser que estemos juntos porque se nos pasa la oportunidad. Hoy día quedo embarazada. Entonces, y no quedan repetitivamente. Considerar la posibilidad de manejar ese estrés, manejar la tensión, ¿no?, para que esa mujer pueda tener las mejores condiciones y pueda lograr su objetivo de gestar. Sí. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, ¿podrían apagarlo? El doctor está hablando. Ya, doctor, continúe, doctor. Doctor, continúe. Sí. Y les decía que estos ejes no actúan solos. Estos ejes también interactúan, y el problema en un eje, por ejemplo, de la hipófisis y suprarrenal, puede alterar también la función del eje hipotálamo-hipófisis. Por eso, si uno no encuentra una explicación, buscar a nivel de otro eje cuál es la alteración que se pueda estar presentando. Bueno, no sé si existiera alguna pregunta. A ver, doctores, ¿alguna pregunta, alguna duda para que se lo comuniquen al doctor? Pueden levantar la mano o pueden prender el micrófono. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no puedo visualizar las diapositivas del doctor. Lo que pasa es que me pareció haber visto un error en una diapositiva. Primero nos dijo que el pico, antes de la ovulación, el pico del luteinizante era unas 12 horas antes y que el pico de estrógeno era unas 36 horas antes. Entonces la diapositiva, justo una diapositiva como que salía lo contrario, pero como la pasó tan rápido, no, y ahorita no puedo ver su pantalla, no sé, pero me parece que una diapositiva tiene un error. Nosotros lo que dijimos era de que 24 a 36 horas antes del pico de LH, ¿ya?, se produce la elevación del estradiol. Es necesario. Y que 10 a 12 horas después del pico de LH se produce la ovulación. Pero que la iniciación del pico de LH obviamente es 24 a 36 horas antes de la rotura folicular, pero no es antes de la rotura folicular. Pero la ovulación en sí es 10 a 12 horas después del pico, que es diferente.
No sé si quedó claro. Hola. Más o menos, doctor. O sea, si la ovulación es 10 a 12 horas después del pico del luteinizante, y justo me está diciendo que el pico del luteinizante es 36 horas antes de la ovulación. Entonces, como... No. El inicio del pico va casi de la mano con el inicio con el pico de estradiol. Por eso yo les decía que en ausencia, o sea, en presencia de alta hormona circulante, de altos estrógenos circulantes que bloquearían a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, ¿no? Porque es el único enlace largo que tenemos aquí para feedback. Entonces debería producirse. ¿Por qué se produce? ¿Por qué sigue produciéndose la LH? Porque hay aún mayor cantidad de receptores, los picos son más intensos, más frecuentes. Entonces esto es lo que produce la liberación del óvulo. Si no hubiese esa acción a nivel de la LH, jamás podríamos tener la ovulación, jamás se podría lograr la ovulación. Pero, repito, ¿ya? Lo que debe quedar claro es que de 24 a 36 horas, ¿ya? Post pico del estriol se produce la ovulación. Eso en función al estriol, pero que la ovulación sucede de 10 a 12 horas post pico de LH. Entonces, ¿qué se produce antes? ¿El pico de estradiol o el pico de LH? El pico de estradiol. Después, eso favorece, ¿no? Y aumenta los pulsos de LH, se produce el pico de LH y por lo tanto allí es donde ocurre la ovulación. Sin este fenómeno no puede producirse ovulación. Doctora Aguilar, la doctora Natalie Liz quiere hacer una pregunta. Puede prender su micrófono, doctora Natalie. Aló, buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, buenos días. Durante la presentación se mencionó que tanto la dopamina como la serotonina inhiben lo que es el GnRH. Mi pregunta iba hacia las personas que toman agonistas de serotonina y de dopamina. ¿Quiere decir de que pueden presentar algún tipo de alteración en el eje? Obviamente. Recuerden que yo les dije de que había fármacos que podían inducir una acción, sea a favor o en contra, un feedback negativo o un feedback positivo. Entonces, si tiene una acción que va a alterar esta función, definitivamente hay que considerar la posibilidad de que ello pueda ocurrir. Y más o menos yo para evitar esto, o sea, tengo que ver cuáles son los niveles de estas hormonas en mi sangre o ya tengo que verlo si es que presento alguna clínica. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se escucha, sí se escucha. Si yo tengo para que yo pueda hacer alguna indicación o un procedimiento, yo debo tener una constancia clínica o laboratorial de que algo está sucediendo, porque por gusto yo no voy a ver si estoy bien de la tiroides, me voy a hacer una prueba de tiroides. Para ver si estoy bien de esto, me voy a hacer una prueba de esto. No. Esto no es preventivo. Preventivo es, por ejemplo, la detección del cáncer de cervix, la detección del cáncer de mama. Ahí sí debe haber prevención. Pero
yo no puedo hacerme mi mapeo hormonal para ver cómo estoy, ¿no? O sea, a no ser que tenga una indicación. Yo no me voy a hacer estudio para diabetes si es que no tengo ninguna sintomatología como tal, no tengo ningún antecedente, pues ¿para qué me lo voy a hacer? Cuando tenga un problema que pueda estar explicado por esa condición clínica, bueno, entonces lo haré. No podemos hacer uso y abuso de las pruebas diagnósticas. ¿Alguien más tiene una duda, una pregunta? Nadie más, doctor. Bien, yo quiero agradecer la atención y la paciencia para esperarme. La verdad es que no entiendo qué sucede con esto, porque hemos estado de 8 y 5 tratando de ingresar y no podía conectarme. Por eso les pido, ¿no? Y reitero mis disculpas tanto sobre todo a los señores alumnos, que son los que a quienes va dirigido este esfuerzo, ¿no? Y al doctor Mascaro, al doctor Sandoval y a todos ustedes, al doctor Álvarez, ¿verdad? Han tenido bien ayudarme, asistirme en esta situación. Yo les agradezco y mil disculpas por los impases surgidos. Bien, bien, doctor, muy agradecido por su ponencia, doctor Aguilar. La clase creo que ha concluido y los señores estudiantes tienen que pasar a trabajar con sus diferentes grupos en las prácticas clínicas en el seminario programado para el día de hoy. Muy agradecido y muy buenos días con todos ustedes. Buenos días. Bueno, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Doctor Mascaro, lo llamo en 10 minutos.